La vida es como un gran escenario iluminado. Todos nacemos con un papel asignado, pero pocos se atreven a interpretarlo conscientemente. La mayoría de la gente pasa la vida como un extra. Sigue guiones que no escribió, repite líneas en las que no cree, usa ropa que no eligió. Se dejan llevar por la corriente invisible de las circunstancias, creyendo que las cosas son como son y que no pueden hacer nada para cambiar el curso de los acontecimientos. Pero aquí está la verdad. La mente es la pluma que escribe tu historia, y si tú no agarras esa pluma, alguien la agarrará por ti. El protagonismo mental no es solo una idea bonita. Es la clave que separa a quienes viven en la mediocridad de quienes construyen imperios. Es la decisión consciente de ser el autor de tu propia realidad. Imagínate por un instante, si tu vida fuera un libro, ¿te gustaría leerla como un espectador aburrido o sentir orgullo como un escritor apasionado? La diferencia está en tu capacidad de tomar el control de tu mente. Desde el principio de la humanidad, los grandes conquistadores, científicos, artistas y líderes tuvieron algo en común. No aceptaron ser personajes secundarios en su propia existencia. Thomas Edison, de niño, fue considerado incapaz por la escuela. Su madre, en vez de aceptar ese destino, le dio el protagonismo mental. No eres incapaz, solo estás en un ambiente que no entiende tu talento. Edison creyó e inventó la bombilla eléctrica. De la misma manera, Henry Ford, hijo de granjeros, escuchó a muchos decir que era imposible crear un auto popular para las masas. Pero él dominó su mente, mantuvo un propósito definido y se negó a ceder al coro de quienes se reían de su idea. El resultado, no solo construyó autos, sino que revolucionó el mundo. La mente humana es como un jardín. Si no la cultivas con semillas de propósito, claridad y disciplina, las malas hierbas de la duda, el miedo y el conformismo se apoderarán de ella. Y recuerda, ningún jardín queda vacío. O plantas deliberadamente, o la vida plantará por ti. El protagonismo mental es ese acto deliberado de cultivar lo que genera frutos de abundancia y arrancar de raíz lo que limita y debilita. Por eso, antes de entrar en los principios, quiero que comprendas una verdad fundamental. Todo lo que existe en el mundo fue primero una idea. Cada edificio que se levanta, cada canción que emociona, cada empresa multimillonaria que transforma economías, nació de una semilla mental cultivada con fe, propósito y acción. No hay creación sin pensamiento, no hay destino sin dirección mental. Ahora, piensa en tu vida. ¿Dónde estás hoy? ¿Qué has logrado hasta ahora? Mira a tu alrededor. Tu casa, tu trabajo, tus relaciones, tu cuenta bancaria, tu salud, todo es un reflejo directo de tu estado mental pasado. Y donde estarás mañana será reflejo del estado mental que decidas cultivar hoy. Lo que separa a quienes viven como víctimas de quienes viven como autores es simple. Unos dejan que la mente sea controlada por las circunstancias, mientras que otros controlan las circunstancias con la mente. Esa es la esencia del protagonismo mental. Y te digo, no hay prisión más grande que creer que la vida sucede sin tu participación consciente. Pero tampoco hay libertad más grande que darte cuenta de que puedes moldear la realidad según el propósito que elijas. Los 10 principios que voy a revelar a continuación no son fórmulas mágicas, sino herramientas probadas por hombres y mujeres que se atrevieron a creer que lo imposible era solo una invitación a ir más allá. Si se aplican, transformarán tu manera de pensar, actuar y vivir. Por lo tanto, no escuches estas palabras como teoría, escúchalas como un llamado a tomar la pluma, a tomar el timón, a ser el protagonista, porque la vida no espera. Y cada día que pospones asumir ese papel, alguien o alguna circunstancia está escribiendo tu historia en tu lugar. Prepárate. Estás a punto de descubrir cómo asumir el control total de tu realidad.
Empecemos con la importancia de cultivar un propósito definido, porque sin dirección mental, el ser humano se convierte en una hoja al viento, que ora vuela al norte, ora al sur, pero nunca echa raíces en ningún lugar. La mente que no tiene un objetivo se pierde en los infinitos pasillos de las posibilidades, desperdiciando energía, talento y tiempo en tareas que no conducen a ninguna parte. Es por eso que insisto, el primer paso del protagonismo mental es declarar con convicción y claridad cuál es el destino que eliges para tu vida. Imagina un barco en alta mar. Si el capitán no tiene una ruta establecida, el océano se convierte en enemigo. Cualquier corriente lo arrastra, cualquier tormenta lo derriba, cualquier brisa lo engaña. Ahora, si el capitán tiene un mapa, establece un punto de llegada y ajusta las velas en la dirección correcta, el mar deja de ser una amenaza y se transforma en aliado. Así es la vida. El mar es el mismo para todos, pero solo quienes tienen una ruta definida llegan a puertos grandiosos. Un propósito definido no es solo desear algo de forma vaga. Desear es frágil, como soplar una vela en medio del viento. El propósito es diferente. El propósito es grabar en la mente con letras de fuego un objetivo que se convierte en parte de quien eres. Thomas Edison no solo deseaba inventar la bombilla, tenía el propósito definido de traer luz al mundo. Cuando falló más de 1000 veces, no vio el fracaso, sino etapas necesarias para cumplir con lo que su mente ya había aceptado como una realidad inevitable. De la misma manera, piensa en Walt Disney. Antes de construir su imperio de la imaginación, fue despedido de un periódico por falta de creatividad. Otros habrían aceptado esa etiqueta como destino. Él no. Su propósito era crear mundos de fantasía que despertaran alegría en la gente. Nada, ni las quiebras, ni las burlas, ni los descréditos, pudo detener a un hombre que había decidido ser protagonista de su propia visión. Hoy, millones viven experiencias nacidas de una mente que se atrevió a definir su destino. Tener un propósito definido también moldea tu energía. Una persona sin dirección se levanta por la mañana arrastrada por el azar. Va a donde la vida la empuja, responde a lo que el mundo exige, pero no crea. Quien tiene un propósito se despierta antes del sol porque tiene una causa mayor que el sueño. Su mente no pierde tiempo con distracciones triviales, porque cada acto es tamizado por la pregunta: ¿esto me acerca o me aleja de mi objetivo? Así, el propósito se convierte en filtro, brújula y combustible al mismo tiempo. Muchos me preguntan, ¿pero qué pasa si elijo el propósito equivocado? Yo digo, peor que elegir el equivocado es no elegir ninguno. La vida no premia a los indecisos. El propósito se puede ajustar a lo largo del camino, como el capitán que corrige la ruta en alta mar. Pero hay que zarpar, hay que declarar "para allá voy" y luego caminar con convicción. Y aquí está la verdad más dura. La sociedad no está interesada en tu propósito. El mundo, distraído por sus propios intereses, no te dará permiso para soñar. Te corresponde a ti escribir el guión, proteger tu visión y nutrir tu mente hasta que esa visión se vuelva tan real que nada pueda apagarla. Quienes esperan la aprobación externa terminan viviendo vidas pequeñas, rehenes del aplauso ajeno. Los protagonistas, por el contrario, deciden primero en su mente y luego arrastran al mundo entero en la dirección de su decisión. Piensa ahora en tu propia vida. ¿Ya has escrito tu propósito con palabras claras? ¿Ya has declarado, sin miedo, lo que deseas construir? ¿Quién deseas convertirte? ¿Qué legado deseas dejar? Si aún no lo has hecho, debes saber que estás viviendo como un actor secundario. Pero la buena noticia es que puedes cambiar eso ahora. El simple hecho de tomar papel y lápiz, escribir tu propósito y repetirlo diariamente ya es suficiente para activar fuerzas invisibles que alinearán
las circunstancias a tu favor. Continuemos con el segundo fundamento del protagonismo mental, la disciplina del pensamiento, porque no basta con tener un propósito definido si la mente no está entrenada para permanecer fija en él. La mayoría de las personas fracasan no por falta de deseo, sino por permitir que pensamientos de duda, miedo y distracción se filtren y tomen el control de la mente. Lo que la mente acepta repetidamente, el cuerpo lo ejecuta inevitablemente. Por lo tanto, si quieres ser protagonista de tu realidad, necesitas aprender a disciplinar tus pensamientos como un jardinero que poda las malas hierbas antes de que se esparzan. La mente humana funciona como un transmisor y receptor de vibraciones. Cada pensamiento genera una frecuencia que atrae circunstancias similares. Un individuo que piensa constantemente en escasez, inseguridad y fracaso, inevitablemente encontrará esas experiencias en su vida, no porque el destino lo haya elegido, sino porque él sintonizó su mente en ese canal. Ya el hombre que disciplina sus pensamientos para permanecer en el campo de la abundancia, la fe y la confianza, crea una especie de imán invisible que atrae oportunidades, ideas y personas alineadas con su propósito. Considera el ejemplo de Andrew Carnegie, el magnate del acero que se convirtió en uno de los hombres más ricos de su época. Carnegie no nació rico. Por el contrario, provenía de una familia humilde en Escocia. Su gran diferencia era la disciplina mental. Mientras sus compañeros obreros se quejaban del calor de los hornos, él cultivaba pensamientos de liderazgo, organización y crecimiento. Esa disciplina interna le hizo ver posibilidades que otros no veían, y eso lo llevó a construir un imperio. Disciplinar la mente no significa ignorar la realidad, sino elegir conscientemente cómo reaccionar ante ella. Imagina un caballo salvaje. Si no está domado, correrá en cualquier dirección, muchas veces llevando al jinete a la caída. Pero cuando está entrenado, se convierte en una fuerza poderosa, capaz de recorrer largas distancias y ganar batallas. Así es la mente. Indisciplinada lleva al caos, disciplinada lleva al triunfo. ¿Y cómo entonces disciplinar tus pensamientos? Primero, por la vigilancia. Vigilar la mente es observar lo que piensas a lo largo del día. ¿Cuántas veces tu mente repite frases como no puedo, no va a funcionar, no lo merezco? Cada una de esas frases es una mala hierba que, si no se arranca, crea raíces profundas. Reemplázalas deliberadamente por afirmaciones de poder. Puedo, va a funcionar, merezco abundancia. No es autoengaño, es reprogramación. Segundo, por la repetición. La mente no cambia de un día para otro, se moldea por la repetición continua. Así como un músculo necesita entrenamiento diario para crecer, la mente necesita la repetición diaria de pensamientos constructivos para fortalecerse. Un hombre que lee todos los días frases inspiradoras, que medita en sus objetivos y que se rodea de palabras elevadas, está entrenando su mente para ser protagonista. Tercero, por el ambiente. Tus pensamientos no nacen en el vacío, son influenciados por lo que ves, oyes y con quién convives. Si pasas tus días rodeado de personas negativas, consumiendo noticias de tragedia y alimentándote de conversaciones destructivas, tu mente inevitablemente reflejará ese caos. Si eliges ambientes edificantes, personas que creen en posibilidades y contenidos que elevan, tu mente empezará a disciplinarse casi naturalmente. Es necesario entender que la disciplina mental no es solo un ejercicio individual, sino también una decisión sobre qué permitir dentro de tu campo de atención. Y aquí hay un secreto. La mente es incapaz de enfocarse en dos pensamientos opuestos al mismo tiempo. O piensas en miedo o piensas en fe, o piensas en fracaso o en victoria. Por eso,
Cada vez que un pensamiento negativo surja, no luches contra él. Reemplázalo inmediatamente por un pensamiento positivo. Mira el caso de Oprah Winfrey. Nacida en extrema pobreza, víctima de abusos y rechazos, ella podría haberse hundido en pensamientos destructivos, pero eligió disciplinar su mente. Se repetía a sí misma diariamente que tenía valor, que tenía una misión, que tenía futuro. Esa disciplina la llevó de un escenario de miseria al puesto de una de las mujeres más influyentes y ricas del planeta. La disciplina del pensamiento es, por lo tanto, el segundo paso para el protagonismo mental. Si no controlas lo que piensas te controlará. Si no cultivas la mente con ideas de victoria, la derrota se plantará sola. Ser protagonista exige vigilancia constante, como un centinela en la puerta de una fortaleza, que solo permite la entrada de pensamientos que fortalecen el propósito y bloquean aquellos que lo debilitan. Recuerda, tu mente es la sala de control de tu vida. Lo que entra en ella determina lo que sale al mundo. Si dominas la disciplina de tus pensamientos, también dominarás los resultados que cosechas en la realidad. El tercer fundamento del protagonismo mental es el dominio de las emociones. Porque no basta con definir un propósito y disciplinar los pensamientos si la persona sigue siendo esclava de sus propias reacciones emocionales. ¿Cuántos hombres y mujeres he visto perder oportunidades valiosas porque se dejaron llevar por impulsos de rabia, miedo o ansiedad? ¿Cuántos negocios fracasaron? ¿Cuántas relaciones se rompieron? ¿Cuántos destinos se desviaron simplemente porque alguien no supo controlar sus emociones en momentos críticos? El verdadero protagonista no es quien no siente miedo, tristeza o ira, sino quien aprende a transformar esas fuerzas en combustible en lugar de permitir que se conviertan en cadenas invisibles. Las emociones son como el fuego. Si se les deja descontroladas, pueden destruir una casa entera, pero si se controlan, pueden calentar, iluminar e incluso mover motores poderosos. Lo mismo ocurre dentro de la mente humana. El miedo, por ejemplo, puede paralizarte y hacerte retroceder ante una oportunidad, pero cuando lo dominas, puede transformarse en prudencia, en precaución que evita errores fatales. La rabia puede llevar a decisiones impulsivas y arrepentimientos eternos, pero cuando se canaliza puede convertirse en valentía para romper con injusticias y buscar nuevas soluciones. El protagonista mental entiende que no necesita luchar contra las emociones, sino redirigirlas, como quien construye canales para que el agua de una inundación mueva turbinas en lugar de devastar ciudades. Observa el ejemplo de Nelson Mandela. Preso injustamente durante 27 años, tenía todos los motivos para salir de prisión, consumido por el odio. La mayoría de los hombres habría permitido que la rabia se convirtiera en veneno, pero Mandela dominó sus emociones. Salió de prisión dispuesto a transformar su indignación en reconciliación, su dolor en lucha por la igualdad. Ese dominio no solo cambió su vida, sino que transformó el destino de una nación. La misma energía que podría destruir fue utilizada para construir. Otro caso es el de Steve Jobs. Conocido por su intensidad emocional, Jobs tuvo momentos en que permitió que su impaciencia y ego entorpecieran sus relaciones profesionales. Sin embargo, con el tiempo, aprendió a canalizar su pasión e inquietud de manera creativa, generando innovaciones que cambiaron la forma en que el mundo se comunica. Lo que podría haber sido solo explosiones destructivas, se convirtió en fuente de genialidad cuando aprendió a dirigir sus emociones hacia su propósito definido. Dominar las emociones exige primero la conciencia. Muchas personas reaccionan automáticamente, sin darse cuenta de que han sido tomadas por un estado emocional. El primer paso, por lo tanto, es reconocer: tengo miedo, estoy enojado, estoy ansioso. El simple hecho de nombrar la emoción ya te coloca en posición de mando.
Es como encender la luz en una habitación oscura. Empiezas a ver lo que antes te dominaba. El segundo paso es elegir la respuesta. La mayoría cree que la emoción es destino, pero la emoción es solo un estímulo. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio está el poder de decidir. El protagonista mental entiende que no necesita reaccionar en el calor del momento. Puede respirar, analizar y luego responder de una manera que sirva a su propósito. ¿Cuántos matrimonios se salvarían? ¿Cuántas empresas prosperarían? ¿Cuántos sueños no morirían si las personas aprendieran a esperar un instante antes de reaccionar? El tercer paso es transformar la emoción en energía útil. Pregúntate, ¿cómo puedo usar esta emoción a mi favor? El miedo se puede usar para prepararse mejor. La tristeza se puede usar como pausa para la reflexión y el fortalecimiento. La rabia se puede redirigir como motor para cambiar lo que ya no aceptas en tu vida. El protagonista no huye de las emociones, las transforma en herramientas. Recuerda que tus emociones son contagiosas. Un líder que entra a una sala dominado por el pánico propaga inseguridad en segundos, pero un líder que entra calmado, confiado y firme transmite fuerza y esperanza, incluso en medio del caos. Es por eso que dominar tus emociones no es solo una responsabilidad contigo mismo, sino también con todos los que cruzan tu camino. El protagonismo mental solo es posible cuando comprendes que no eres esclavo de las emociones, sino su maestro. El mundo está lleno de personas brillantes que fracasaron porque no supieron controlar un ataque de ira o una crisis de desesperación. También está lleno de personas comunes que lograron cosas extraordinarias porque aprendieron a mantenerse firmes cuando todos a su alrededor se derrumbaban. Nunca olvides, la mente es el timonel, pero las emociones son los vientos. Si no sabes ajustarlas, serás llevado a cualquier dirección. Pero si aprendes a dominar y canalizar esa fuerza, llegarás a destinos que muchos creen imposibles. El cuarto fundamento del protagonismo mental es la fuerza del hábito. Porque de nada sirve tener un propósito definido, disciplinar los pensamientos y dominar las emociones, si la rutina diaria sigue moldeada por comportamientos que sabotean los propios objetivos. El ser humano es una criatura de hábitos, y la mayoría de las veces ni siquiera se da cuenta de que vive en piloto automático. Desde la forma en que se despierta por la mañana hasta lo que hace antes de dormir, el 95% de las acciones son repeticiones inconscientes. Ahí reside la clave. Si quieres ser protagonista de tu realidad, necesitas conscientemente construir hábitos que sostengan el futuro que deseas, en lugar de perpetuar aquellos que te mantienen atado al pasado. Los hábitos son como senderos en un campo abierto. Cada vez que repites una acción, pisas el mismo camino y la hierba comienza a ceder, hasta que el sendero se vuelve tan marcado que lo sigues sin esfuerzo. La mayoría de las personas caminan por senderos heredados de la infancia, de la cultura, de la sociedad. Son hábitos de pensamiento negativo, procrastinación, desorganización, consumo excesivo, falta de lectura, mala alimentación. Cada uno de ellos parece pequeño aisladamente, pero juntos forman cadenas invisibles que atan a la persona a una vida que no desea. El protagonista mental, por el contrario, comprende que los hábitos son siervos obedientes. Pueden llevarlo tanto a la esclavitud como a la libertad. Es por eso que decide, deliberadamente, crear hábitos que fortalezcan su mente y su realidad. Considera a Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Franklin creía tanto en el poder de los hábitos que elaboró un sistema de 13 virtudes, siguiendo diariamente cuáles lograba cumplir. Él entendía que el carácter no era cuestión de suerte, sino de repetición. Esa disciplina en cultivar hábitos
Lo convirtió en inventor, escritor, político y uno de los hombres más influyentes de la historia moderna. Otro ejemplo es Michael Phelps, el nadador olímpico. Lo que lo hizo conquistar tantas medallas no fue solo talento, sino hábitos consistentes de entrenamiento, alimentación y mentalidad. Mientras otros atletas variaban su rutina, Phelps nadaba casi todos los días, repitiendo movimientos hasta que su mente y cuerpo se convirtieron en una máquina de victoria. Sus hábitos lo colocaron en una categoría aparte. La transformación de los hábitos comienza con la conciencia. Pregúntate, ¿qué acciones diarias me están alejando de mi propósito? Tal vez sea el hábito de revisar el celular al despertar, alimentando la mente con distracciones incluso antes de plantar un pensamiento positivo. Tal vez sea el hábito de procrastinar tareas importantes, cambiándolas por placeres inmediatos. Tal vez sea el hábito de rodearse de personas negativas en lugar de cultivar relaciones edificantes. Identificar es el primer paso para transformar. El segundo paso es sustituir, no solo eliminar. La mente tiene dificultad para lidiar con el vacío. Si solo intentas eliminar un mal hábito sin sustituirlo por otro constructivo, regresará con más fuerza. Por ejemplo, si quieres dejar de quejarte, sustituye ese hábito por el de agradecer conscientemente por 3 cosas todos los días. Si deseas abandonar la procrastinación, sustitúyela por el hábito de iniciar la tarea más importante del día en los primeros minutos de la mañana. El tercer paso es la repetición consciente. Todo hábito nuevo enfrenta resistencia. En los primeros días, la mente protesta, el cuerpo se incomoda, la rutina parece pesada. Pero si persistes durante semanas y meses, el hábito se arraiga y comienza a funcionar automáticamente. En ese punto, ya no eres tú quien controla el hábito, es el hábito el que te conduce. Y si el hábito es positivo, te arrastrará inevitablemente a la victoria. Entiende que tus hábitos son tu identidad en acción. Una persona no se vuelve saludable por ir al gimnasio una vez, sino por cultivar el hábito de ejercitarse regularmente. No se vuelve rica por hacer una inversión aislada, sino por mantener el hábito de ahorrar y multiplicar el dinero. No se vuelve sabia por leer un libro, sino por cultivar el hábito de la lectura a lo largo de los años. Tu vida no cambia por grandes actos aislados, sino por los pequeños hábitos diarios acumulados en el tiempo. El protagonista mental sabe que cada acto repetido es un voto por la persona que desea convertirse. Por eso, construye deliberadamente hábitos que estén alineados con su propósito. Si desea ser líder, adopta hábitos de disciplina, lectura y autocontrol. Si desea ser próspero, adopta hábitos de organización financiera y aprendizaje constante. Si desea paz, adopta hábitos de gratitud y silencio interior. Nunca olvides, no eres lo que haces de vez en cuando, eres lo que haces repetidamente. El fracaso es la acumulación de pequeños hábitos descuidados. El éxito es la acumulación de pequeños hábitos cultivados con persistencia. Si deseas asumir el control total de tu realidad, comienza por asumir el control de tus hábitos, porque son los ladrillos invisibles que construyen el edificio de tu vida. El quinto fundamento del protagonismo mental es el poder de la autoconfianza. Sin ella, incluso el propósito más noble, los pensamientos más disciplinados, el dominio más fuerte de las emociones y los hábitos más sólidos se vuelven frágiles ante la primera dificultad. La autoconfianza es el puente entre la idea y la realización, entre el deseo y la conquista. Es la certeza íntima de que eres capaz de enfrentar lo que venga, aunque el mundo entero te diga lo contrario. Muchos confunden autoconfianza con arrogancia. No, la autoconfianza no es creerse superior a los demás, sino reconocer, sin dudar, que posees dentro de ti recursos infinitos para lograr lo que deseas. La arrogancia es inflarse para ocultar inseguridades. La autoconfianza es saber quién eres y caminar con firmeza.
Es silenciosa, constante. No necesita probar nada a nadie. Es como una llama que, aunque pequeña, resiste al viento porque está protegida por dentro. Considera el ejemplo de Mahatma Gandhi. Era un hombre delgado, de voz suave, sin riquezas ni armas. Sin embargo, su autoconfianza en el poder de la no violencia fue tan inquebrantable que derribó un imperio. Cuando muchos dudaban, él permanecía firme, convencido de que su visión era posible. Su confianza no se basaba en circunstancias externas, sino en una certeza interior que nada podía sacudir. Otro caso es el de J.K. Rowling, autora de Harry Potter. Antes de alcanzar la fama y la fortuna, fue rechazada por más de 10 editoriales. Una persona sin autoconfianza habría desistido ante las puertas cerradas, pero Rowling creía en su historia y, más importante, creía en sí misma como escritora. Esa confianza la sostuvo hasta que alguien finalmente dijo que sí. Hoy, millones de lectores en el mundo comprueban la fuerza de alguien que se negó a ceder a la duda. La autoconfianza se construye, no se hereda, nace de pequeñas victorias diarias. Cada vez que cumples una promesa contigo mismo, refuerzas la creencia de que puedes confiar en ti. Cada vez que enfrentas un desafío, en lugar de huir, fortaleces la musculatura de la confianza. Cada vez que aprendes de un error, en lugar de condenarte, cimentas la certeza de que eres capaz de crecer. Así, la autoconfianza no es algo que surge de repente, sino el resultado de disciplina, valentía y constancia. Es importante comprender también que la autoconfianza se alimenta del diálogo interno. Lo que te dices a ti mismo todos los días es lo que tu mente termina creyendo. Si te repites mentalmente, no soy lo suficientemente bueno, no puedo, no tengo suerte, tu mente aceptará eso como una orden y actuará en consecuencia. Pero si insistes en afirmar, soy capaz, merezco ganar, tengo dentro de mí todo lo que necesito, poco a poco, esa verdad se convierte en tu estado natural. El protagonista mental se vuelve cuidadoso con las palabras que se dirige a sí mismo, porque entiende que son semillas plantadas en el terreno fértil de la mente. La autoconfianza también se fortalece con el ambiente. Las personas que se rodean de voces que siempre dudan, critican y se burlan, tendrán más dificultades para creer en sí mismas. Quien se relaciona con personas que animan, apoyan y celebran sus logros, encuentra un terreno fértil para crecer. El protagonista elige con cuidado sus compañías, porque sabe que cada palabra escuchada puede ser un ladrillo o una grieta en su confianza. Y hay aún otro secreto. La autoconfianza florece en la acción. No es esperando sentirte confiado que te vuelves confiado, sino actuando a pesar de la duda. A cada paso dado, aunque sea tembloroso, la confianza crece. El miedo retrocede ante la valentía en movimiento. Piensa en un trapecista. El primer salto siempre es el más aterrador, pero después de cada salto, la confianza se expande hasta que lo imposible se convierte en rutina. Nunca olvides, el mundo está moldeado por aquellos que creyeron en sí mismos cuando nadie más creía. La autoconfianza es la firma de los protagonistas, el sello invisible que distingue a quienes escriben su historia de aquellos que dejan que otros escriban por ellos. Entonces, si quieres asumir el control total de tu realidad, construye tu confianza en ti mismo todos los días. Habla contigo mismo como lo harías con un amigo leal. Cumple tus propias promesas, rodéate de personas que te inspiran y, sobre todo, actúa incluso frente al miedo. Porque cuando confías en ti, el universo entero conspira para confirmar tu creencia. El sexto fundamento del protagonismo mental es la capacidad de tomar decisiones firmes y actuar sin dudar. Muchas personas tienen sueños grandes, ideas brillantes e incluso planes bien estructurados,
pero se quedan paralizadas por la duda. Esperan el momento perfecto, las condiciones ideales, y mientras tanto la vida pasa, las oportunidades se pierden y los miedos crecen. El protagonista mental comprende que la indecisión es un ladrón silencioso de destinos y que cada minuto gastado en dudas es un minuto robado a la realización. La historia demuestra repetidamente que los hombres y mujeres que dejaron una huella profunda en el mundo no fueron los más talentosos ni los más ricos, sino aquellos que supieron decidir y actuar con firmeza. Piensa en Alejandro Magno. A los 20 años, heredó un trono inestable y rodeado de enemigos. Otro joven dudaría esperando más seguridad. Alejandro decidió inmediatamente expandir su imperio y partió a la conquista. En poco más de una década, conquistó territorios desde Grecia hasta la India. Su grandeza no vino solo de su estrategia, sino de su disposición a decidir y actuar. De la misma manera, considera a Elon Musk. Podría haberse conformado después de vender PayPal y acumular una fortuna, pero tomó la decisión audaz de invertir casi toda su riqueza en proyectos que muchos consideraban una locura: cohetes reutilizables y autos eléctricos. Si hubiera dudado, no existirían SpaceX ni Tesla como las conocemos hoy. Sus decisiones firmes, incluso frente a riesgos gigantescos, crearon industrias enteras y remodelaron el futuro. La indecisión nace del miedo a equivocarse. Pero aquí hay una verdad fundamental. Equivocarse es parte del proceso. Dudar es lo que mata el proceso. Cuando actúas y te equivocas, aprendes, te adaptas y sigues adelante. Pero cuando no actúas, no pasa nada y la oportunidad se desvanece en el tiempo. Es mejor tomar una decisión imperfecta y ajustarla sobre la marcha que esperar indefinidamente por una perfección que nunca llegará. El protagonista mental entiende que no existe la ausencia de riesgo. El riesgo está en todo, en el movimiento y en la inmovilidad. Pero hay un riesgo mayor en quedarse quieto, porque la vida no se detiene. Mientras dudas, otros deciden y el mundo sigue avanzando. Cuando te das cuenta, los lugares, las oportunidades e incluso las relaciones ya han sido ocupados por aquellos que tuvieron el valor de decidir. La firmeza en la decisión también genera respeto. La gente confía en líderes que saben a dónde van. Un jefe que duda pierde a su equipo. Un empresario que vacila pierde inversores. Un individuo que nunca se decide se pierde a sí mismo. Aquel que toma decisiones claras, incluso pequeñas, transmite seguridad, atrae apoyo e inspira a quienes lo rodean. Pero ¿cómo desarrollar esta capacidad? Primero, con la práctica. Empieza a decidir en las cosas pequeñas. Elige tu ropa en segundos, decide rápidamente dónde almorzarás. No pierdas tiempo en dilemas triviales. Este entrenamiento diario fortalece la capacidad de decisión para cuando lleguen los grandes momentos. Segundo, con la claridad del propósito. Quien sabe lo que quiere no se pierde en dudas eternas. El propósito definido actúa como brújula. Si la decisión te acerca a tu destino, eléctala. Si te aleja, rechácela. Tercero, con la aceptación del error como parte natural del camino. Cada error es una lección disfrazada. Cada tropiezo enseña algo que la duda jamás podría enseñar. Observa también el caso de Jeff Bezos. Cuando fundó Amazon, tenía un trabajo seguro en Wall Street. Muchos le aconsejaron que no arriesgara, pero él tomó una decisión firme: abrir una librería online. Décadas después, su decisión se transformó en una de las empresas más grandes del planeta. Si hubiera dudado, quizás aún estaría cómodo en una oficina, pero jamás habría cambiado la forma en que el mundo consume. Recuerda, la decisión es poder en movimiento. Cuando decides, envías un mensaje no solo al mundo, sino también a tu subconsciente: estoy al mando. Este mensaje genera confianza, claridad y atrae recursos invisibles para sostener tu elección.
La indecisión, por otro lado, envía el mensaje de que no confías en ti mismo. Y si tú no confías, ¿cómo va a confiar el universo? Nunca lo olvides. Los grandes logros no nacen de la duda, sino de decisiones valientes. El protagonista mental no espera a tener valor para actuar. Actúa y el valor surge en el camino. Quien decide hoy vive, quien duda muere lentamente. Si quieres asumir el control total de tu realidad, transfórmate en alguien que decide con firmeza, porque cada decisión es un ladrillo colocado en el edificio de tu destino. El séptimo fundamento del protagonismo mental es la persistencia inquebrantable, porque de nada sirve tener propósito, pensamientos disciplinados, emociones controladas, hábitos sólidos, confianza en uno mismo y decisiones firmes si la persona se rinde ante las primeras dificultades. El mundo está lleno de personas talentosas que nunca llegaron a la cima porque abandonaron sus sueños demasiado pronto. La persistencia es el puente que conecta el inicio del viaje con el triunfo final. Sin ella, todos los demás principios se vuelven frágiles, como ladrillos sin cemento. Persistir es continuar cuando la mayoría se detiene. Es levantarse una vez más que el número de veces que te has caído. Es negarse a aceptar la derrota como destino y verla solo como un desvío en el camino hacia la victoria. Piensa en Thomas Edison. Falló miles de veces antes de lograr encender la bombilla eléctrica. Muchos lo habrían llamado terco, pero él sabía que cada intento no era un fracaso, sino un aprendizaje. Si hubiera desistido en el intento número 999, quizás aún estaríamos viviendo a la luz de las velas. Otro ejemplo poderoso es el de Walt Disney. Antes de crear su imperio de la imaginación, fue despedido por falta de creatividad. Vio fracasar su primera empresa y escuchó innumerables veces que su sueño era inviable, pero persistió. Cada rechazo de inversores era combustible para intentarlo de nuevo. Cada fracaso era un escalón hacia algo más grande. Su persistencia transformó el rechazo en uno de los mayores legados de entretenimiento del planeta. La persistencia no es ciega, no es insistir en el error. Es la capacidad de ajustar la ruta sin abandonar el destino. Imagina a un alpinista escalando una montaña. A veces necesita rodear piedras, retroceder un tramo, cambiar de estrategia. Pero lo que nunca cambia es la cima en el horizonte. El protagonista mental comprende que puede cambiar los medios, pero nunca abandona el fin. Es importante entender que la persistencia no se alimenta solo de fuerza de voluntad, sino también de fe. Cuando crees profundamente en tu propósito, la persistencia nace casi naturalmente. La fe es la llama que mantiene el motor encendido, incluso cuando parece que se acaba el combustible. ¿Cuántos empresarios, artistas e inventores siguieron adelante solo porque creían que, en algún lugar adelante, había una recompensa esperando? Y estaban en lo cierto. La persistencia también necesita paciencia. Vivimos en una era inmediatista, donde la gente quiere resultados instantáneos. Enriquecerse en semanas, adelgazar en días, aprender en horas. Pero la realidad es que las grandes obras requieren tiempo. Un árbol tarda años en crecer y dar frutos, pero luego ofrece sombra y alimento por generaciones. El protagonista mental entiende que vale la pena esperar y continuar, porque sabe que cada esfuerzo es una semilla sembrada que, en el momento oportuno, dará cosecha. Observa el caso de Sylvester Stallone. Antes de convertirse en una estrella de Hollywood, fue rechazado cientos de veces como actor. Durmió en albergues, pasó hambre, incluso llegó a vender a su perro porque no tenía dinero para alimentarlo. Pero persistió. Escribió el guión de Rocky y cuando finalmente logró venderlo, rechazó todas las propuestas que no lo incluían como protagonista. Su persistencia cambió no solo su vida, sino que inspiró a millones de personas en el mundo. La persistencia es, por lo tanto, un hábito mental de negarse a rendirse.
Es la convicción de que cada caída es temporal, cada no es solo parte del proceso. Cada puerta cerrada es una oportunidad para buscar otra entrada. Y aquí hay un secreto. Muchas veces el éxito está justo después del momento en que la mayoría se rinde. Es como un minero que excava durante meses en busca de oro y se detiene a pocos centímetros de la veta principal. El protagonista excava un poco más. Nunca lo olvides, no es el más fuerte ni el más inteligente quien gana, sino el que más persiste. El mundo admira el talento, pero recompensa la persistencia. Si quieres asumir el control total de tu realidad, necesitas decidir hoy que no te vas a rendir. Vas a ajustar, vas a aprender, vas a caer y levantarte, pero no vas a abandonar el destino que tu mente ya ha aceptado como posible. La persistencia es el vínculo invisible entre la semilla y la cosecha, entre la idea y la realización, entre el sueño y la victoria. Es la marca de los protagonistas, el sello de quienes escriben su historia hasta el último capítulo. El octavo fundamento del protagonismo mental es la capacidad de cultivar un enfoque absoluto. Porque uno de los mayores enemigos de la mente humana, especialmente en los tiempos modernos, es la dispersión. Miles de estímulos compiten por tu atención todos los días. Notificaciones, noticias, conversaciones triviales, distracciones digitales. El mundo entero parece conspirar para robarte lo que tienes más valioso, tu energía mental. Sin enfoque, incluso el propósito más fuerte se disuelve como humo. Con enfoque, incluso una pequeña llama se transforma en un incendio capaz de iluminar el mundo. El enfoque es como la lente de una lupa. Cuando diriges los rayos del sol a un punto específico, el calor es tan intenso que puede incendiar una hoja de papel, pero si los mismos rayos permanecen dispersos, no son más que luz tibia. Así es tu mente, dispersa, no crea nada, concentrada, realiza lo imposible. Observa el ejemplo de Bill Gates. De joven, dedicaba horas seguidas programando, sin distraerse. Lo mismo ocurrió con Steve Jobs, que poseía la rara habilidad de eliminar todo lo demás y concentrarse obsesivamente en los detalles que marcarían la diferencia en los productos de Apple. Ninguno de ellos habría cambiado la historia de la tecnología si hubiera permitido que las distracciones robaran su enfoque. El enfoque también está presente en atletas de alto rendimiento. Piensa en Tiger Woods, que entrenaba durante horas repitiendo el mismo movimiento hasta hacerlo perfecto. O en Serena Williams, que durante las partidas decisivas era capaz de eliminar mentalmente la presión del público y concentrarse solo en la pelota, en la raqueta, en el instante presente. Eso es lo que distingue a los campeones de los competidores comunes. La capacidad de mantener la mente completamente en una sola dirección. El problema es que muchas personas confunden actividad con productividad. Siempre están ocupadas, pero rara vez enfocadas. Corren de tarea en tarea, pero no avanzan realmente hacia su propósito. El protagonista mental entiende que hacer muchas cosas a la vez no es señal de fuerza, sino de debilidad. La grandeza está en elegir pocas cosas esenciales y dedicarse a ellas con intensidad total. ¿Cómo desarrollar el enfoque? Primero, eliminando lo superfluo. Es imposible concentrarse en lo importante cuando la mente está sobrecargada de estímulos inútiles. Haz un inventario de tus actividades diarias y pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de mi propósito definido? Si te aleja, elimínalo o redúcelo drásticamente. El enfoque no es solo decir sí a lo que importa, sino principalmente decir no a lo que roba tu energía. Segundo, creando bloques de tiempo. La mente no puede mantener una alta concentración si se interrumpe cada minuto. Establece periodos en los que te dedicas exclusivamente a una tarea sin permitir distracciones.
Incluso 1 hora de enfoque total vale más que 5 horas fragmentadas. El protagonista trata su tiempo de concentración como algo sagrado. Tercero, cultivando la presencia. Muchas veces, el mayor ladrón de enfoque no es el celular, sino la propia mente que salta entre el pasado y el futuro. El protagonista mental aprende a estar completamente en el momento. Si está leyendo, lee de verdad. Si está conversando, escucha de verdad. Si está trabajando, se sumerge por completo. Esta capacidad de estar completamente en el ahora aumenta la productividad y profundiza la calidad de la experiencia. El enfoque también exige valor, porque mantenerse concentrado en un propósito significa decepcionar expectativas externas, significa decir no a invitaciones, oportunidades aparentemente buenas, personas que no entienden tu visión. Muchos no tienen el valor de enfocarse porque no quieren desagradar. Pero es imposible agradar a todos y al mismo tiempo lograr algo extraordinario. El protagonista elige decepcionar a algunos para no decepcionarse a sí mismo. Observa el ejemplo de Nikola Tesla. Durante años se aisló en sus experimentos, dedicando un enfoque absoluto a investigaciones que cambiarían para siempre la comprensión de la electricidad. Muchos lo llamaban excéntrico, pero su enfoque produjo descubrimientos que hasta hoy sostienen nuestro mundo moderno. El enfoque absoluto es, por lo tanto, lo que separa a los soñadores de los hacedores. Soñar, todos soñamos. Hacer realidad los sueños. Solo quienes logran canalizar toda su energía en una dirección específica. El protagonista mental sabe que no puede disparar flechas en todas direcciones. Él elige un objetivo, apunta, mantiene la mano firme y dispara hasta dar en el blanco. Nunca lo olvides. La energía dispersa es un desperdicio. La energía enfocada es poder. Si deseas asumir el control total de tu realidad, necesitas aprender a proteger tu enfoque como quien protege un tesoro. Porque, de hecho, lo es. El noveno fundamento del protagonismo mental es la capacidad de rodearse de una red de influencia positiva, lo que llamo la fuerza del mastermind. Ningún ser humano construye grandeza solo. El individuo puede tener propósito, disciplina, autoconfianza, enfoque y persistencia, pero si convive diariamente con personas que sabotean, critican, se burlan o drenan su energía, tarde o temprano será arrastrado hacia abajo. En cambio, cuando está rodeado de mentes que creen, apoyan y multiplican ideas, su propia fuerza se eleva a un nivel que solo jamás alcanzaría. La mente humana es como un campo magnético. Se ajusta a las fuerzas que la rodean. Si convives constantemente con personas negativas, tu mente absorberá ese patrón. Pero si te conectas con individuos que vibran en alta frecuencia, que hablan de logros, que animan tus pasos, tu energía mental se expande. El protagonista mental entiende que elegir sus compañías es tan importante como elegir sus hábitos. Piensa en Henry Ford. Fue un visionario, sí, pero su ascenso fue impulsado por el grupo de grandes mentes con las que se reunía. Entre ellas estaban Thomas Edison, Harvey Firestone y otros industriales de la época. Se reunían regularmente para compartir ideas, discutir estrategias y desafiarse mutuamente a pensar en grande. Esa alianza de mentes creaba un ambiente donde surgían soluciones, se reforzaba el coraje y se despertaban nuevas posibilidades. Ese es el poder de una red de influencia positiva. Otro ejemplo es el de Benjamin Franklin. Él fundó el llamado Junto Club, un grupo de discusión formado por personas con intereses en común de superación personal y social. El intercambio de ideas, la crítica constructiva y el apoyo mutuo fueron fundamentales para el desarrollo de Franklin como estadista, inventor y escritor. Él sabía que solo podía ir rápido, pero que con una red de apoyo podía ir más lejos y más alto. Es necesario comprender que la mente es altamente sugestionable.
Las palabras que escuchas repetidamente, los consejos que aceptas, las conversaciones en las que te involucras, todo eso va moldeando tu percepción de la realidad. Si convives con personas que te dicen constantemente que no te va a resultar, que no eres capaz, que el mundo es demasiado difícil, tu mente comenzará a aceptar esas ideas como verdades. Pero si convives con quienes te recuerdan diariamente que es posible, que hay caminos, que posees dones y que el futuro puede ser moldeado, tu mente comenzará a actuar a partir de ese paradigma de posibilidad. El protagonista mental no elige amigos solo por conveniencia, sino por la influencia que ejercen sobre su mente. Busca maestros que puedan enseñarle, pares que puedan desafiarlo y aprendices a quienes pueda enseñar. Ese ciclo de aprendizaje y compartición crea un campo de energía mental donde todos crecen. Pero aquí hay un detalle importante. Rodearse de personas positivas no significa convivir solo con aduladores. Al contrario, significa estar con aquellos que tienen el coraje de decirte la verdad cuando te equivocas, pero que al mismo tiempo creen en tu capacidad de corregir el rumbo. Una red de influencia positiva no está hecha solo de aplausos, sino también de espejos que reflejan la realidad para que puedas crecer. Si deseas construir algo grande, necesitas formar tu propia red de protagonismo. Esto puede comenzar con solo una persona, un amigo, un mentor, un compañero de viaje. Reúnanse regularmente, compartan objetivos, apóyense en las dificultades y celebren victorias. Esa energía mutua es multiplicadora. Recuerda, la soledad puede ser útil en momentos de reflexión, pero ninguna conquista duradera se erige en el aislamiento. Incluso los genios más grandes tuvieron a alguien que los apoyó, desafió o inspiró. La mente humana se expande en el contacto con otras mentes que vibran en sintonía. Nunca lo olvides, te conviertes en el promedio de las 5 personas con las que más convives. Si quieres ser protagonista, necesitas elegir cuidadosamente quién ocupa ese círculo. Rodearte de quienes creen en la grandeza es como plantarte en tierra fértil. Tu crecimiento se vuelve inevitable. El 10º fundamento del protagonismo mental es la fe inquebrantable. No hablo aquí solo de fe religiosa, sino de esa confianza profunda e irreversible de que aquello que has concebido en tu mente puede y va a materializarse. La fe es la fuerza invisible que sostiene al protagonista cuando todos los demás recursos parecen fallar. Es el elemento que transforma la visión en realidad, la semilla en cosecha, la idea en hecho concreto. Sin fe, cualquier obstáculo parece una montaña insuperable. Con fe, hasta las montañas se mueven. La fe es el puente que une lo invisible con lo visible. Antes de que el avión volara, los hermanos Wright creyeron. Antes de que la bombilla iluminara, Edison creyó. Antes de que Amazon se convirtiera en un gigante, Jeff Bezos creyó. Todo lo que existe fue antes una creencia en una mente determinada. Esa convicción no es ingenuidad, es energía mental en su forma más poderosa. El protagonista mental comprende que la realidad externa no es más que un reflejo de aquello que primero fue aceptado internamente. Considera la historia de Martin Luther King Jr. Él no tenía ejército, no tenía poder político, no tenía grandes recursos materiales. Lo que tenía era una fe inquebrantable de que un mundo de igualdad podía existir. Esa fe era tan fuerte que contagiaba multitudes. Personas marchaban con él, cantaban con él, enfrentaban prisiones y violencia con él, porque creían en la fe que él transmitía. Cuando dijo "I have a dream", no solo estaba pronunciando un discurso, estaba declarando la convicción inquebrantable de su mente. Décadas después, su visión continúa moldeando el mundo. Otro ejemplo impresionante es el de Henry Ford.
Cuando sus ingenieros dijeron que era imposible construir un motor V8 en un solo bloque, él respondió: háganlo. Insisto en que es posible. Lo intentaron y fallaron durante meses, hasta que finalmente encontraron la solución. La fe de Ford no se basaba en evidencias visibles, sino en su convicción interior. Creía tanto que su creencia contagió al equipo y los obligó a ir más allá de lo que creían posible. La fe se construye y fortalece con el hábito de visualizar mentalmente el objetivo como si ya estuviera realizado. El protagonista no espera ver para creer, cree para ver. Cada día alimenta su mente con imágenes del futuro deseado, hasta que se vuelvan tan reales internamente que la mente inconsciente comienza a actuar en alineación para hacerlas realidad. Ese es el secreto de los grandes hacedores: vivir mentalmente el éxito antes de que se manifieste externamente. Es importante comprender también que la fe verdadera no vacila ante las circunstancias. Muchos dicen creer hasta que soplan los primeros vientos contrarios, pero la fe inquebrantable es permanecer firme cuando todo parece desmoronarse. Es mirar al vacío y ver abundancia. Es escuchar el silencio y oír la promesa del triunfo. Es como la semilla que, bajo la tierra oscura, mantiene la confianza de que un día verá la luz del sol. La fe también se alimenta de la gratitud. Cuando agradeces por lo que aún no se ha manifestado, estás declarando al universo que ya lo has aceptado como realidad. La gratitud es el lenguaje de la fe. Quien agradece antes de recibir demuestra confianza absoluta en el resultado. El protagonista mental practica esta gratitud diariamente, sabiendo que es un poderoso acelerador de la materialización. Pero la fe exige acción. No basta con creer sentado. Es necesario caminar, aunque el camino no sea visible. Aquel que tiene fe da el primer paso en la oscuridad, confiado en que el suelo surgirá bajo sus pies. Muchos esperan garantías para actuar, pero el protagonista sabe que la garantía es precisamente su creencia. El movimiento confirma la fe y abre puertas que la duda jamás vería. Nunca lo olvides. La fe no es solo creer en lo posible, sino sobre todo en lo imposible. En lo posible cualquiera cree. Lo imposible está reservado para quienes se atreven a escribir nuevas historias. Los protagonistas son recordados no por haber sido realistas, sino por haber sido visionarios. Creyeron en lo que aún no existía y, por eso, hicieron que el mundo existiera de otra manera. Por lo tanto, si deseas asumir el control total de tu realidad, cultiva una fe inquebrantable. Ve en tu mente lo que aún no existe, decláralo como si ya fuera, agradece anticipadamente y actúa con confianza. Porque cuando tu fe es mayor que tus miedos, tu victoria es solo cuestión de tiempo. La vida, mi amigo, mi amiga, no es una obra en la que solo entras para aplaudir. Es un escenario en el cual debes ser protagonista. Y a lo largo de este recorrido, hemos visto que el protagonismo mental no es fruto de la suerte, sino de una elección consciente. Primero, hablamos de la necesidad de tener un propósito definido, porque sin destino, ningún viento es favorable. Luego, vimos que es necesario disciplinar los pensamientos para que tu mente no sea esclava de las distracciones, y aprendimos a dominar las emociones, transformándolas en energía útil en lugar de cadenas invisibles. Hablamos también de la fuerza de los hábitos, esos pequeños ladrillos invisibles que construyen o destruyen el edificio de tu vida. Luego, exploramos la autoconfianza, esa certeza interior de que eres capaz, aunque el mundo dude. El sexto punto nos recordó la importancia de tomar decisiones firmes, porque la duda es el cementerio de los sueños. El séptimo mostró que sin persistencia ningún propósito sobrevive a las tormentas. El octavo trajo el enfoque absoluto, el arte de proteger tu energía como un tesoro.
El noveno enseñó que nadie triunfa solo y que necesitamos rodearnos de mentes que eleven y multipliquen nuestras fuerzas. Por fin, llegamos a la fe inquebrantable, la llama que transforma lo invisible en realidad y sostiene al protagonista hasta el último paso del camino. Ahora, ¿qué hacer con este conocimiento? Guardarlo en el corazón sin actuar es como tener las llaves de una caja fuerte y nunca abrirla. Cada principio que he revelado aquí es una herramienta, pero las herramientas no construyen nada solas. Necesitas usarlas hoy, ahora, con determinación. Escribe tu propósito, vigila tus pensamientos, domina tus emociones, construye hábitos, alimenta tu autoconfianza, decide sin miedo, persiste cuando todos se rindan, mantén el enfoque, elige tus compañías con sabiduría y sobre todo, cultiva una fe inquebrantable. No naciste para ser un secundario en la vida, naciste para ser el autor de tu propia historia. La pluma está en tus manos, el escenario está montado, las luces están encendidas, el público es el universo y espera tu actuación. Y recuerda, esto es solo el comienzo. Si estas palabras te han tocado, si han despertado la llama del protagonismo dentro de tu mente, quiero pedirte 3 cosas simples. Suscríbete al canal, comparte este contenido con quien necesita asumir el control de su propia vida y sigue acompañando nuestros próximos encuentros, porque cada vez que te conectas a este conocimiento, refuerzas tu propia decisión de ser protagonista e inspiras a otros a hacer lo mismo. El mundo no necesita más espectadores. Necesita protagonistas y te digo, ha llegado tu hora.